A lo largo de la historia, muchas luchas sociales han comenzado con pequeños grupos de personas que se atrevieron a desafiar lo establecido, aún sabiendo que podían enfrentar rechazo, violencia o discriminación. Una de esas luchas es la del movimiento por los derechos de la diversidad sexual y de género en México. Una historia marcada por la resistencia, la valentía y el deseo de vivir con dignidad en una sociedad que durante mucho tiempo negó su existencia. En México, hablar abiertamente de la homosexualidad y de las identidades de género diversas no siempre fue posible. Durante décadas, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras disidencias sexuales fueron perseguidas, ridiculizadas por los medios de comunicación, criminalizadas por las autoridades y condenadas socialmente por prejuicios profundamente arraigados. Ser diferente no solo significaba ser señalado, sino también correr el riesgo de perder el trabajo, la libertad o incluso la vida. En este video exploraremos cómo surgió el movimiento del orgullo LGBT+ en México, cuáles fueron sus antecedentes, quiénes participaron en sus primeras manifestaciones y por qué el orgullo sigue siendo, hasta hoy, una forma de resistencia. Entender esta historia nos permite reconocer que los derechos conquistados no fueron regalos, sino el resultado de décadas de lucha, organización y valentía. Está por iniciarse una manifestación de homosexuales y lesbianas que partirá del Monumento a los Niños Héroes hasta el Hemiciclo a Juárez. Un grupo de jóvenes partieron de la Columna de la Independencia y caminaron por la calle de Lerma, desviados por la policía para no transitar por el Paseo de la Reforma. Desafiantes y entre adrenalina, carteles y consignas como "No hay libertad política si no hay libertad sexual" y "Sin libertad sexual no habrá liberación social", las y los asistentes avanzaban y, quizás sin saber, con sus pasos escribían un nuevo episodio en la vida pública de nuestro país, en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales, LGBTTI+. Los contingentes, que juntaban alrededor de 1,000 personas, llegaron a la hoy extinta Plaza Carlos Finlay y con su recorrido culminaron en la primera marcha del orgullo homosexual de México, la cual tuvo lugar en la Ciudad de México en junio de 1979. Si bien no es la primera manifestación pública de un grupo de personas homosexuales, sí se trató de la primera identificada como tal en nuestro país. ¿Por qué los movimientos de la diversidad sexual y de género hablan del orgullo para apelar a la lucha por sus derechos? El orgullo es un proyecto político que surgió para contrarrestar las ideas negativas sobre las personas homosexuales y trans, es decir, hacer frente a los prejuicios que las concebían como patológicas, anormales, amorales y perversas. Este proyecto tenía como principal estratagema enunciar con orgullo y dignidad la existencia de las personas LGBT+, existencia que era criminalizada, estigmatizada y satanizada. Precisamente esta estrategia buscaba darle un vuelco radical a las ideas satanizadoras y acabar con ellas. El discurso del orgullo tuvo como principal caja de resonancia una serie de conflictos que surgieron a finales de la década de 1960 en Nueva York, Estados Unidos, y cuya característica fue la rebelión de grupos de homosexuales, lesbianas y travestis en contra de la violencia y represión policíaca. Estos sucesos son conocidos como los disturbios de Stonewall y presentan un movimiento coyuntural para el movimiento de la liberación homosexual. Sin embargo, en los contextos históricos, sociales y políticos de cada país han hecho que la lucha política de la diversidad sexual tenga sus propias narrativas. Tal es el caso de México, donde el primer arribo de la homosexualidad a la mirada pública mediática fue en 1901, con la presión de 41 hombres homosexuales en una casa ubicada en la Ciudad de México.
La mitad de los participantes vestían ropas consideradas culturalmente propias de la mujer. Su cuenta que entre ellos se encontraba Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz, quien fue exento de ser apresado. Los 41 hombres restantes fueron detenidos. Este suceso no pasó desapercibido, pues quedó plasmado en los periódicos locales y grabados realizados por Guadalupe Posada, que caricaturizaban y ridiculizaban a los homosexuales. El hecho pasó al imaginario colectivo, y desde entonces el número 41 se relaciona a la homosexualidad en nuestro país. 70 años después, en 1971, se configuró en México la primera asociación a favor de los derechos de las personas LGBT+. El Frente de la Liberación Homosexual de México surgió tras un acto de discriminación laboral y un apoyo por estudiantes de la UNAM, entre ellos Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas. A partir de este movimiento surgieron diversas organizaciones civiles como Sexpol, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Ácratas, Lesbos, Oikabet y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual. Muchas de ellas mantuvieron posturas feministas, de izquierda y de crítica al patriarcado, además de luchar por la visibilización y desestigmatización de las personas homosexuales. Estas agrupaciones nacieron en un contexto marcado por la persecución policíaca, la discriminación y la censura mediática, lo que las llevó a establecer alianzas con movimientos sociales como el estudiantil y el socialista. Las primeras manifestaciones públicas ocurrieron en 1978, durante marchas conmemorativas de la Revolución Cubana y del movimiento estudiantil de 1968. Finalmente, en junio de 1979 se realizó la primera marcha del orgullo homosexual en la Ciudad de México, antecedente directo de la actual marcha del orgullo LGBTTI, conocida décadas después como Orgullo 41. Ser es resistir. Hablar del origen del orgullo LGBT+ en México es hablar de visibilidad, memoria y resistencia. Es reconocer a quienes decidieron ocupar el espacio público cuando hacerlo significaba exponerse a la burla, la violencia o la represión. Cada paso dado en las primeras marchas representó una ruptura con el silencio impuesto durante décadas. El orgullo, más que una celebración, se convirtió en una herramienta política para enfrentar la discriminación y transformar la vergüenza socialmente impuesta en dignidad. A través de la organización, la protesta y la palabra, las personas de la diversidad sexual comenzaron a exigir el derecho básico a existir sin miedo y a ser reconocidas como parte legítima de la sociedad. Este proceso también deja claro que ningún movimiento avanza de manera aislada. La lucha por los derechos LGBT+ en México se fortaleció al vincularse con otras causas sociales, como el feminismo y el movimiento estudiantil, demostrando que la búsqueda de justicia e igualdad es colectiva y solidaria. Finalmente, reflexionar sobre esta historia nos invita a mirar el presente con mayor conciencia. Aunque se han logrado avances importantes, todavía persisten formas de discriminación y violencia. Conocer el pasado del orgullo LGBT+ nos ayuda a entender que la igualdad no es un logro definitivo, sino un compromiso constante para construir una sociedad más justa, incluyente y respetuosa.